Muy buenos días, les doy la bienvenida como todos los domingos a este programa que es un esfuerzo de divulgación de la ciencia que se llama Preguntamos, ¡Porque somos niños! que por supuesto es una coproducción de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM y de Grupo Imagen. Mi nombre es Víctor Hernández y estoy muy contento de darles la bienvenida y de darle la bienvenida a mi compañera Claudia Ogesto. Hola Clau, ¿cómo estás? Muy bien, Vic, estoy muy contenta. Vamos a conmemorar el Día Internacional del Libro. ¡Yujú! ¿Y por qué el 23 de abril? Pues desde 1995 se celebra este día porque en años distintos murieron dos de las máximas figuras de las letras universales españolas. Pues es don Miguel de Cervantes Saavedra, que mucho lo conocemos por El Quijote, y de las letras inglesas pues fue William Shakespeare. ¿Alguno de los preguntones habrá leído Romeo y Julieta? ¿Has leído Romeo y Julieta? No, ¿O El Quijote? eso sí. Oh, El Quijote, wow. Pues, ¿de qué creen que vamos a hablar? Pues de libros. De libros, por supuesto, y vamos a estar muy contentos de estar hablando de ese tema porque, bueno, es una de las tantas formas que existen de compartir y divulgar la ciencia y que además pueden ayudar a saciar nuestra curiosidad que tenemos desde que somos preguntones muy pequeños hasta que seguimos siendo preguntones muy grandes. Así es que les recordamos que ustedes pueden enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales como Facebook, que es Porque Somos Niños, y nos pueden decir ahí, por ejemplo, qué tipo de libros les gusta leer, si leen todavía en libros de papel o si prefieren tener una tablet y leer ahí. Pero bueno, como sea, queremos escuchar sus comentarios y también queremos darle la bienvenida a los preguntones que nos acompañan hoy. Les damos la bienvenida a... Está con nosotros Julia Arredondo. Hola Julia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, nos da gusto que estés acá. Igual a mí. Fantástico, bienvenida. También está con nosotros Jimena Palomo. Hola Jimena, Hola. ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, nos da gusto que estés acá. Está con nosotros también Alenka Torres. Hola Alenka, Hola. ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, se te nota en esa gran sonrisa. Está con nosotros también Diego Chávez. Hola Diego. Hola, ¿cómo están? Bien, nosotros contentos de tenerte por acá. Y Mitzi Sánchez. Hola Mitzi, Hola. ¿qué tal todo? Muy bien. Qué bueno. Oigan, y yo creo que es buen momento para decir en dónde estamos, Clau, para que también los preguntones que nos acompañan puedan contarnos qué es lo que están haciendo y qué tienen en las manos justo ahora. Estamos en un lugar extraordinario donde hay búfalos, dinosaurios, planetas. Pues estamos en la biblioteca del Museo Universum. La Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, en particular en su sección para niños, que es donde están los preguntones justo ahora. Yo tengo, ¿te parece si de una vez presentamos quiénes son nuestras anfitrionas de esta biblioteca? Fantástico, vayamos entonces. Manuel Sandoval Vallarta, y por ahí dice una cantante, hasta que se nos hizo Manuelito, pero yo voy a decir, hasta que se nos hizo Ingrid. Estoy con Ingrid Romo. Bienvenidos a esta su biblioteca. La verdad es que es un espacio muy agradable para venir, acercarse a los libros y tener un acercamiento aún más a la ciencia. Y ya que estamos hablando de cantantes, tenemos a alguien que tiene un nombre totalmente de una gran actriz de nuestro cine mexicano, y ella es Elsa Aguirre. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos y espero que les guste la biblioteca. Por supuesto que sí nos gusta. Oigan, pero no solo es biblioteca, también tienen una hemeroteca. Sí, tenemos una hemeroteca de revistas de ciencia y bueno, tenemos aquí la revista de casa, la Cómo Ves, pueden encontrar desde el número 1 hasta la que acaba de salir este La más mes. reciente. Exacto. Sí, se ve que además hay una gran cantidad de libros pensados para niños y bueno, pensando también que es una biblioteca de divulgación de la ciencia. A mí me gustaría que nuestros preguntones, nuestras preguntonas nos contaran qué libros tienen ahorita en las manos, cómo son y de qué tratan. ¿Quién quiere contarme qué libro tiene en la mano y de qué trata? A ver, por aquí una mano alzada, por ejemplo, Mitz, si quieres contarme. El título es Días Felices. Ajá. Y es un libro animado con así como que se mueve. Ajá. Y pues está muy padre, se trata de un cocodrilo que le preguntan que cómo está y ya le dice distintos
en distintos días, cómo se siente. ¿Sus estados de ánimo? Ujú. Qué fantástico, con muchísimos colores. Diego, ¿quieres platicarnos del libro que tienes frente de ti? ¿De qué trata? Pues el libro que apenas estoy leyendo Ajá. habla de que algunas cosas que yo ya sé, que el sol es la mayor, que es una fuente muy grande de energía, pero pues eso ya lo sabía. Ah, bueno, pero quizá te puedes enterar de otras cosas, ¿no? Sí. Fantástico. ¿Quién más nos quiere contar? Jimena, ¿quieres contarnos qué libro tienes frente de ti? Cuentos del fondo del mar. ¿Y qué vemos aquí en la portada? Muchos peces, delfines, algas y serpientes eléctricas. Por supuesto que lo que esperamos que tenga dentro será precisamente lo que promete el título, ¿no? Cuentos del fondo del mar. Está fantástico. ¿Y quién más me quiere contar? Julia, ¿quieres contarme este que tienes aquí frente a ti? Nuestros cuentos favoritos. Tiene diferentes cuentos de todo el mundo. Fantástico, eso es buenísimo porque siempre conocer un poquito más acerca de otras culturas nos puede acercar a ellas, ¿no? Y hacernos más juntos como humanidad. Fantástico, Julia. Y de ahí dicen que con los libros viajamos. Por supuesto que Exactamente. viajamos no solo a otros países, a otras épocas. Ujú, ujú. Por ejemplo, Alenka, ¿qué libro tienes acá enfrente de ti? Cuentos de Grimm. ¿Tú has leído algún cuento de los hermanos Grimm? No. Yo creo que quizás sí conoces alguno, pero tal vez no sabes que son de ellos. Pero ya que leas ese libro te enterarás. Estos son algunos de los que tienen aquí en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta en la sección de niños. Diego. ¿La biblioteca es para todos? Muy bien, comienzan las preguntas para Sí, Ingrid. claro, la biblioteca está abierta para todo el público. Es un apoyo para la gente que viene de visita al museo, pero no solo para eso, porque es una biblioteca especializada en divulgación de la ciencia. Y tenemos libros de todo. Y la sala infantil está pensada para que ustedes vengan y se acerquen a la ciencia y de ahí haya vocaciones para estudiar ciencias. Mitzi. ¿Cómo nació la idea de crear esta biblioteca? Pues desde que se inauguró, nuestro coordinador tuvo la idea de que pues no existía dentro de la UNAM una biblioteca infantil. Por cierto, es única dentro de Ciudad Universitaria la biblioteca infantil. Ese dato es fantástico porque claro, nosotros tenemos grandes luminarias en bibliotecas como la Biblioteca Central, pero saber que está este espacio de aquí es fantástico. Jimena. ¿Aproximadamente cuántos libros hay en la biblioteca? Bueno, el acervo en total son aproximadamente 35,000 títulos. Ándale, como para que nunca te aburras. Diego. ¿Cuánto tiempo ha estado la biblioteca? Bueno, la biblioteca abrió sus puertas igual que el museo. Esta biblioteca es un conjunto de la biblioteca que tenía CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el CUP, que es nuestro antecedente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Entonces se unieron los dos y la biblioteca en este espacio, como la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta de la UNAM, abrió sus puertas el 12 de diciembre de 1992. Entonces ya tenemos un ratito aquí. ¿Y la sección para niños también? Esa se fue conformando con el tiempo. Esa fue creciendo y cuando se dieron cuenta de que había mucho material para niños, fue que decidieron hacer un espacio específicamente para ellos. Fantástico. ¿Por qué no les platican a nuestros radioescuchas y a los preguntones que nos acompañan quién fue don Manuel Sandoval Vallarta que lleva esta biblioteca a su nombre? Bueno, él fue un físico mexicano. Él estudió los rayos cósmicos y por su trabajo fue nominado a los premios Nobel. Aunque no lo ganó, fue un gran destacado científico. Él hizo muchas aportaciones y por eso la biblioteca lleva su nombre. Qué importante es tener el nombre de nuestros científicos. Y Julia, ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Qué tipos de libros podemos encontrar aquí? Pues desde literatura infantil, temas como matemáticas, física, química, pero creados y pensados por los niños. ¿Por qué? Porque a los niños les gusta aprender jugando. Con un lenguaje adecuado, colores llamativos. Sí, muy llamativos sobre todo. Y le recordamos a todos los preguntones que nos están escuchando, ya sean de
poca edad o de mucha edad, que esta biblioteca también es para ustedes, ¿no? Porque tenemos aquí la sección infantil, pero bueno, como han escuchado que nos han contado Elsa e Ingrid, tienen también material de divulgación de la ciencia para todas las edades, ¿no? Y Para todas las carreras. exacto, y si quieren acercarse a cualquier tema de ciencia de una manera accesible, aquí está lo que necesitan. ¿Te parece si nos repiten cuáles son los horarios que tiene la biblioteca? La biblioteca abre de lunes a domingo. De lunes a viernes tenemos un horario de 9 a 6 de la tarde. Sábados, domingos, días festivos y periodos vacacionales como en el que estamos, es de 10 a 5 de la tarde. Así es que Oye, ya... fíjate que es una súper opción, porque ¿cuántas veces en la escuela no nos dejan a los preguntones tareas de ciencia? Ay, sí. Y lo más fácil es buscar a San Google Mm. y a Santa Wikipedia, que lo cual no está tan mal, pero habiendo otras fuentes de información y estando abierta todo este horario tan amplio, pues ya les resolvimos mucha tarea. Cuando decimos, ¿y dónde conseguimos eso de las ondas gravitacionales? Ah, pues en la biblioteca Manuel Sandoval Vallarta. Exacto. Claro, además pueden consultar nuestro catálogo a través de la página de internet que es biblioteca.universum.unam y ahí pueden encontrar .mx. Ahí pueden encontrar nuestro catálogo, pueden entrar a nuestros catálogos, ver qué tenemos de revistas, qué tenemos en la colección general, qué tenemos en la sala infantil en específico. Y también tenemos una videoteca por si alguna vez quieren ver algún video. Son documentales de grandes productoras y tenemos una proyección semanal, entonces les invitamos a que le den me gusta a nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, /Universum, para que nos ubiquen bien y pues aquí los esperamos. Fantástico, pues para antes de irnos a corte, bueno, ya nos dijiste la colección aquí, servicio de catálogo, videoteca, pero algún otro servicio o actividad que quieras que quienes nos escuchan sepan que tienen acá. También tenemos una sala de internet en la que pueden acceder a información en bases de datos que la UNAM tiene convenios, ¿no? Entonces solo con el IP de aquí, de la UNAM, podrían entrar y enterarse de muchas cosas, ¿no? Vamos a corte con una pregunta de Alenka. ¿Cuánto se tardan en hacer un libro? Pues eso lo vamos a contestar en el siguiente bloque Exactamente, con nuestra entonces, siguiente invitada. ya lo saben ahí, quédense pensando en esta pregunta que hizo Alenka, la retomamos de regreso al corte. Bienvenidos de regreso a Preguntamos porque somos niños. Les recuerdo que podemos recibir sus comentarios y por supuesto que los leemos todos en el Facebook porque somos niños. Y seguimos hablando al respecto del Día Internacional del Libro que se celebra muy cerca, el 23 de abril, Clau. Qué fantástico. Y tenemos alguien que yo tengo que decir que admiro, que quiero y que me honra porque es mi amiga. Pues ella es la jefa de jefas de la fábrica de libros de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Está con nosotros la maestra Rosanela Álvarez y ella es subdirectora de medios escritos, ya dije, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Muchísimas gracias, me da mucho orgullo estar con niños tan lindos a mi alrededor que se interesan por los libros, supongo, ¿verdad? Aquí vamos a platicar de ellos y pues aquí bienvenidos a Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muchas gracias por invitarme, Claudia. Y al contrario, yo dije, ella es la subdirectora, hace libros de divulgación de la ciencia, tiene algunos libros para niños, entonces veremos cuál es la diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo hacer libros para público adulto que para niños, y más sobre todo de divulgación de la ciencia. Así es que si quieren podemos comenzar esta serie de preguntas para Rosanela. Ustedes piensen que cuando han visto un libro, bueno, no sale en los árboles, ¿verdad? No crecen en los árboles, sino que pues, alguien los tiene que hacer, pero todo lo que tengan que preguntarle al respecto de cómo se hacen los libros, es el momento adecuado porque ella nos puede decir mucho al respecto. Pero ¿qué les parece si nos echamos un poquito de historia? Y es que ahora los libros, tú puedes ir a una biblioteca, puedes venir aquí a Divulgación de la Ciencia, pides tus libros, pero antes, en la Edad Media, pues era muy triste porque nada más los monjes ahí los tenían escribiendo y escribiendo y solo era selecto el conocimiento, solo para algunos, para los monarcas, obviamente pues los monjes que estaban escribiendo, los religiosos eran los únicos que tenían acceso a los libros.
No, pues eso es ser envidiosos, realmente, muy envidiosos, pero bueno, después llegó un señor muy maravilloso, Gutenberg, y gracias a Gutenberg, pues los libros no fueron tan exclusivos. Y claro, esos monjes también ya han de haber estado con la mano un poco cansada, ¿verdad? Pasando manuscritos. Y Gutenberg les hizo muy fácil la tarea. Pero nos hizo muy fácil la tarea a nosotros porque el conocimiento se hizo masivo. Que bueno, ya los libros ya se podían hacer en grandes cantidades. Y entonces nosotros tenemos que agradecer muchísimo que ya los libros sean un conocimiento pues para todos. Imagínate la ciencia. Qué bueno que la divulgación de la ciencia existe. Exacto, definitivamente cambió el mundo. Bueno, aquí tenemos ya a Diego con la mano levantada, así es que, Diego. Antes no había papel, así que yo estaba viendo y vi que los chinos inventaron el papel. El papel. Así que vi y también vi que decía que antes se usaba piedra o tablillas de arcilla en vez de papel. Y fíjate, ahora que ya tenemos el papel, pues tenemos acceso a todo este conocimiento que está tal cual en los libros, porque las bibliotecas serían mucho más difíciles de llenar si todavía si fueran de piedra. En piedra, ¿verdad? Y también el papiro. Así es. Ahora estoy recordando que teníamos pendiente una pregunta de Alenka, que es con la que nos fuimos a corte. Alenka, ¿se la quieres repetir a nuestra invitada Rosanela Álvarez? Que ¿cuánto se tardan en hacer un libro? Uy, depende. Imagínate cuánto se tardaban hace muchos siglos en hacer un libro cuando lo escribían a mano. Y sí, en efecto, primero les voy a hacer una pequeña reseña de cómo se empezó a poner el conocimiento en diversos materiales. El papiro, que es un papel que los egipcios usaron y lo hacían a mano, obviamente. Hemos visto papiros de los egipcios en algunos museos. Y también se usaron en el medievo pergaminos, que son pieles de animales. Ahí se escribía. Y había los chinos usaron hasta seda, telas en donde escribieron algunos libros. Y eran libros muy selectos. Y libros, como decía Claudia, pues que leían muy pocos, religiosos y gente que tenía el acceso a la cultura de esas épocas. Y luego Gutenberg pues inventó la imprenta. Y gracias a ese gran descubrimiento que fue hacer los tipos, y ahorita les voy a platicar qué son los tipos, pues hizo libros en mayor cantidad. Entonces la gente tuvo acceso al conocimiento y a muchas de las cosas que nunca había tenido a la mano. El libro hoy es un objeto que todos conocemos y que está al alcance de mucha gente, desgraciadamente no de todos, pero sí de una gran mayoría. Y tenemos librerías y tenemos bibliotecas que son muy importantes, ¿verdad? Y tenemos libros en casa también, ¿no? Nuestros libros. Y los libros, depende, te voy a contestar, ¿cómo te llamas, perdón? Alenka, depende del libro. Hay libros muy largos, de textos muy largos, hay libros de textos cortos, hay libros que aunque sean cortos de textos, su manufactura y hacerlos cuesta mucho tiempo porque, por ejemplo, les voy a platicar, yo soy editora de libros, ese es mi oficio, ¿no? Ese es el que yo escogí porque yo estudié literatura, yo no estudié ciencia, estudié literatura. Y entonces, pues cuando yo estudiaba la carrera aquí en la UNAM, me invitaron a hacer libros y aprender a hacer libros. Y pues depende, un libro puedes tardarte muchísimo en hacerlo o menos tiempo. Cuando se ilustra, por ejemplo, pues es más laborioso, ¿no? Cuando el diseño es complicado, pues tarda un poco más. Todo depende. Los libros pueden estar ilustrados, pueden ser puro texto, pueden ser de ficción, que son libros que leemos y que son no necesariamente transmisión de conocimiento, sino transmisión de ideas, de sentimientos, de emociones y que nos llevan a la imaginación. Y esos libros son preciosos, son cuentos, ¿no? Ustedes han leído cuentos. También hay libros de divulgación de la ciencia, que es lo que hacemos en este lugar, que es poner en un lenguaje sencillo conocimiento científico que hacen los científicos, que logran los científicos, o sea, ciencia, pero lo ponemos en un lenguaje que pueda entender la mayor parte de la gente, como nosotros, que no somos científicos.
Y eso es lo que hacemos en este lugar. Y lo hacemos para diferentes públicos. Si quieren, veo muchas manos levantadas. Ya los preguntones dicen, los preguntones "Qué dicen, interesante". ya cállese y voy yo. A ver, No, dice, pregúntenme. "Qué interesante", ya le surgieron más preguntas. A ver, Antes de pasar a otra pregunta, Diego te quiere hacer una consulta al respecto de una palabra. a ver. ¿Qué es una manufactura? Manufactura es una palabra que habla de mano, ¿te fijas? Tiene su origen en la mano. Es algo que está hecho a mano. Entonces, ¿es una factura a la mano? ¿Cómo? No, es algo que haces a mano. Una manufactura, por ejemplo, es una pieza de barro. Está manufacturada, decimos. ¿Por qué? Porque está hecha a mano. Claro, hay cerámica que se hace industrialmente y que hacen máquinas, pero estamos hablando de las manos. Cuando tú haces una vasija de barro con tus manos, es una pieza manufacturada. Hay libros hechos a mano, como les decíamos en la historia, muchos que se escribieron con pinceles o con plumas muy especiales y que hacían escribas, se llamaban escribas, que eran lo que hoy hemos trasladado a tipografía. Ahora usamos tipografías. Si quieren les cuento cómo era la edición cuando yo era joven, que no tiene nada que ver con la que hacemos hoy. Era mucho más manufacturada. Es decir, muchas de los pasos para hacer un libro los hacíamos a mano. Ahora usamos las computadoras, que nos ahorran mucho tiempo, eso sí. Pero antes cortábamos papel con escuadra y cúter, corregíamos los textos con tipografía que había que cortar cuando nos equivocábamos, había que cortar el error y poner la tipografía buena encima, y todo eso lo hacíamos a mano. Hace no mucho, no estoy tan viejita. Hace pues unos 40, 35 años que hacíamos a mano muchos de los procesos editoriales. Y hoy no. Y los periódicos también así se iban construyendo. Sí, claro, se hacían a mano. Mucho de manufactura. Sí. Jimena te tiene otra pregunta. A ver, Jimena. ¿Cómo es que te animaste a hacer los libros? Ah, bueno, pues es una parte. Yo estudié literatura porque me gusta leer, ¿no? Y entonces yo no sabía a qué me iba a dedicar, si iba a ser maestra de español, de literatura, o si iba a escribir quizás también, o iba a editar. Esa parte yo no la tenía definida cuando empecé la carrera, pero alguien me invitó a trabajar en publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. La SEP. Bueno, y ahí empecé a hacer libros para niños. Yo empecé haciendo libros para jóvenes y para niños, y he escrito algunos para niños. Y así me dediqué al oficio, porque me gusta mucho hacer libros y me gusta mucho hacerles libros a los niños como tú. Julia. ¿Cómo escoges los temas para hacer un libro? Pues mira, todo depende de los públicos. ¿Tú sabes lo que son los públicos, lectores? Son las personas que van a leer ese libro. Entonces los temas nunca son iguales para un chiquito que para un joven o que para un público más grande. Entonces nos fijamos mucho en lo que les interesa, por ejemplo, a los niños, si les interesan los animales, las plantas, el medio ambiente, la tecnología. Y entonces escogemos con un grupo de gentes que sabe sobre libros y que conoce a los niños y todo, escogemos temas y desarrollamos los temas, hacemos índices, contenidos, y los revisamos mucho para que quede muy bien y para que todo lo que se pone ahí sea cierto y puedan entenderlo los chiquitos como tú. Nos tenemos que ir a un corte, pero las preguntas siguen para Rosanela Álvarez. Vamos a un corte en este programa que se llama Preguntamos Porque somos niños. Vamos a preguntamos por qué somos niños, y Jimena dice, no, cállate, Claudia, que yo ya tengo más preguntas. Adelante, Jimé. ¿Aproximadamente cuántos libros has hecho y cuál es tu favorito? A veces me he puesto a pensar cuántos he hecho, o sea, en cantidad no tiene mucho sentido. He hecho muchos y lo que me gusta es que muchos de ellos me ha encantado hacerlos, porque haciendo un libro uno también aprende muchísimo. Tú tienes que leer los libros que haces y tienes que cuidar que estén lindos y que estén bien hechos y que estén sin errores y que el lenguaje sea correcto y que todo esté perfecto. Entonces, cada libro es un aprendizaje para mí. ¿Y cuántos he hecho?
no lo sé, pero muchísimos. Sí te puedo decir que muchísimos. Más de 100 o 200 o algo así. O 300. O ¡Qué 400. padre! A veces hacemos colecciones, también he hecho colecciones. Entonces las colecciones son libros que tienen que ver entre sí, pero que son títulos distintos. Y entonces he estado también en colecciones y en muchos libros. Pero los que más me gusta hacer y más disfruto como adulta son los libros para niños. ¿Qué otra me habías dicho? ¿Cuántos y qué? ¿Y cuáles son los que más me gustan? Híjole, ¿cuál es el que más me ha gustado? Es difícil contestarte eso porque me han gustado muchos. Y me han gustado de diferente manera. Pero quizás lo que más me ha gustado es que a partir de editar libros pude aventarme y me atreví a escribir libros para niños. ¡Qué bien! Y eso ha sido lo que más me ha gustado hacer, de lo que más me ha gustado hacer en mi vida, escribirles libros para niños, a los niños, claro. Y siguen las preguntas para la gran editora que es Rosanela Vinci. ¿De cuántas partes consta un libro? Bueno, físicamente, el libro, hoy tenemos las versiones digitales, que son como más recientes, pero yo soy editora fundamentalmente de libros impresos, o sea, de objetos como estos, ¿no? Y los libros tienen la portada o los forros, que son lo que cubre lo que está dentro. Sí, los editores les llamamos forros. Esta es la portada. Esta se llama contraportada, porque está atrás de la portada. Y esto chiquitito, que es lo que vemos cuando lo ponemos en nuestro librero, ¿cómo se llama? ¿Lo saben ustedes? Lomo. ¿Por qué se llamará lomo? Lomo como el de los animales, como el que vemos desde arriba de un animal. Ese es el lomo de un libro. Y es lo que tú ves, y ves su título, y ves su autor muchas veces, y quién lo editó, Y ¿no? hasta la editorial. Hasta la editorial. Y estos son los forros. Luego, tú abres un libro, bueno, este no es muy, muy tradicional, pero tú abres un libro y ves unas portadillas, les llamamos los editores, que son como el comienzo. Es como te introducen en el tipo de ilustración, en el título, que es muy importante. No solo lo ves en la portada, lo ves en las portadillas, que a veces son una, y a veces son dos, y a veces son hasta tres. ¿Qué aparece ahí? El título y los autores, que es muy importante que sepamos quién escribió. Y a veces también, no solo los autores del texto, sino los de la ilustración. Luego generalmente viene un índice. ¿Saben lo que es un índice? Han usado índices. Son muy importantes. Los índices es lo que te dice qué hay ahí adelante. Todo lo que hay, todo el contenido de ese libro, separado en temas, viene en un índice o contenido, que se llama también. Y luego empieza, pues, el contenido 1, como aquí, 1, los mayas, por ejemplo, y entonces se desarrolla el contenido 1, y luego el 2, y luego el 3, Por y capítulos. luego el 4. Eso es en libros como este, de Números y Estrellas Mayas, que editamos aquí en Divulgación de la Ciencia, y que es un libro que ha tenido premios, porque es un libro que nos habla de la cultura maya y de cómo ellos aprendieron, hicieron observatorios, científicamente tenían un desarrollo muy importante, conceptual, y ¿qué inventaron los mayas? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, tenían números, muchos números, ¿no? Y el cero, y sabían mucho del cielo. Y eso es de lo que habla este libro, de números y estrellas mayas. Bueno, ya te lo describí. Hay una parte que me gusta mucho de escribir como editora. Todos los libros acaban con un colofón. Tú dirás, ¿qué es eso y para qué, no? Es una cosa muy pequeñita, es un texto al mero final del libro que te dice, ¿cuántos libros se imprimieron? Hay de ese libro. Ujú. ¿No? O sea, ¿cuántos ejemplares? Puede ser 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 10,000 o 15,000 libros o 30,000 libros o 500. O sea, ahí te dice cuántos libros existen de esa edición. Y también te dice quién las imprimió, qué imprenta. Y también te dice qué tipos, qué fuentes tipográficas se usaron en el libro. Eso es para editores y gente que le interesa saber, ay, qué bonita tipografía, que son el tipo de letras. De letra. Y entonces en el colofón te dice cómo se llaman. Hay libros que tienen solapas.
Donde la portada se alarga un poquito, se pero alarga, se dobla a la hora de se dobla, y a veces abrimos la tiene un página. contenido que habla un poquito del libro o del autor, por ejemplo. Y estas solapas también le dan cierta rigidez a la portada para que no se te haga fea. Alenka. ¿Cómo inventas un libro? Como un título. ¿Un título? Un libro. Bueno, siempre hay un autor o unos autores, ¿no? Y un editor. A veces nos tenemos que poner de acuerdo. Y entonces, según el tema, lo platicamos. Hay autores que llegan muy convencidos y dicen, mi libro se llama Números y Estrellas Mayas. Y a veces, o llegan y dicen, los números y las estrellas mayas. Y les decimos, mejor Números y Estrellas Mayas. Entonces, el editor y el autor siempre tienen acuerdo en algunos detalles del libro, como es su título. Pero el autor es el que pone, es como los hijos. Uno les pone el nombre a los hijos, ¿verdad? Los bautiza sus Los libros el bautiza. autor. Bueno, los autores le ponen generalmente el nombre a sus libros. Julia. ¿También se diseña un libro como la ropa? Sí, bueno, tiene que ver. El diseño gráfico, que es con quienes trabajamos los editores, son los que buscan el tipo de letra, acomodan la tipografía, el texto, acomodan las ilustraciones, deciden de qué tamaño, qué formato se llama, o qué tamaño tiene un libro, si es extendido, si es cuadradito, si tiene brillo, si no tiene brillo, como este, ¿no? Todo eso lo hace un diseñador gráfico. Y entonces hacen libros muy lúdicos para niños, que tienen brillos, que tienen cortes, que tienen volumen incluso, pop-up, que tienen diferentes maneras de leerse, con cortes en las páginas. Esos son libros como un poco artísticos en el diseño gráfico. Pero en general los libros no suelen ser así, son libros para leer como los que ustedes tienen en su escuela. Y también tienen un diseño gráfico, están hechos por diseñadores y editores. Diego. Gracias. De nada. Diego. Yo cuando sea grande quiero tener muchos trabajos, pero también quiero ser diseñador de libros. Quiero hacer los dibujos que hay en los libros. Y también quiero inventar libros porque yo a veces se me ocurre una historia y pienso en hacerla, pero Y ya te traes su Solo- currículum. Perfecto. solo unas 2 veces he pensado en hacer dibujos. Entonces Hay autores de texto e ilustración. Es decir, yo he editado libros de un mismo autor que hace tanto el texto como la ilustración. Muchos, el texto los escritores hacen el texto y muchos, aparte, hacemos la ilustración. Pero hay muchos talentos, como el que tú eres, que escriben y además ilustran su texto. Mitzi y Alenka tienen otras 2 preguntas A ver, porque va. estamos a punto ya de terminar este bloque. Mitzi. En la literatura infantil, ¿qué sentidos se tratan de despertar en nosotros los niños? Uy, la literatura infantil es muy importante, porque yo siento que el mundo se divide entre los lectores y los no lectores. Bueno, es una manera de decirlo. Es decir, yo siento... Pero es real. Pero es real. Los lectores siempre podrán acercarse a cosas que los no lectores no. O sea, es una manera no solamente de conocimiento racional, sino de conocimiento de muchas cosas y de emociones, porque la literatura es un arte. Entonces, por eso el mundo está dividido entre los que leen y los que no leen. Yo les recomiendo que lean mucho porque el mundo se les va a abrir y va a ser mejor para ustedes siempre. Hay literatura, les comentaba, hay literatura que es ficción, que es literatura, que son cuentos, que son incluso novelas para niños y que ustedes ya pueden empezar a leer. Y hay libros que transmiten conocimiento y que también hay que leer. Muchos de ellos están en la escuela y muchos no. Ahora hay muchas editoras en México que trabajan libros muy lindos. Aquí hacemos libros para niños desde preescolar. Libros que no leen, niños que no leen. Todavía no leen, pero ya tienen sus libros de divulgación científica. Miren Los qué materiales están pensados en ellos, las en texturas. ellos, y luego son libros como adivinanzas. Estos de preescolar son como grandes adivinanzas porque se despliegan.
Entonces hacemos preguntas y al desplegar la página La respuesta. encontramos las respuestas. Y entonces, ¿qué es lo que queremos con esto? No solamente que sepan cosas, sino acercar a los niños a la naturaleza, que es muy importante. Porque ¿cómo vamos a hacer para cuidar a la naturaleza si no la conocemos? La tenemos que conocer cómo viven los animales, dónde viven, qué comen, Cómo se cuidarlos. protegen, dónde viven, cómo se comunican. Todo eso nos acerca a ellos para poderlos cuidar, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Vamos con una última pregunta de Alenka. ¿Cuántos años llevas haciendo libros? Uy, ya me descubrió la edad. Pues empecé muy jovencita, no te creas que no, pero sí llevo haciendo libros pues desde unos 38, 39 años. Qué Ahí increíble empecé. trabajo. Es Sí. precioso. Yo es de los oficios, me encanta lo que hago. Y siempre es muy importante elegir algo que nos encante y nos apasione en la vida, Sin para duda. poderlo hacer bien. ¿Mm? Y muchísimas gracias, Hombre, Rosanela, de maestra nada, Rosanela encantada. Álvarez, de habernos compartido tus experiencias. Esa presentación de Claudia fue excesiva, que francamente. regrese Rosanela? Yo sí quiero que regrese y nos tienes que platicar de tus libros, tú como autora. No, tenemos que leer también, hacer un ejercicio de lectura todos juntos y hablar comentamos el libro. Y comentamos un libro. Eso puede Nos ser queda también de otro tarea. ejercicio lindo, Sí, ¿no? y ya está aquí Miss Merab. ¿Cómo estás, Miss Merab? Hola, Clau, muy bien, muy contenta. ¿Y tú? Bien, y hoy nos vas a hablar de un tema que tiene que ver por qué estabas muy contenta de que llegara abril y de cómo los papás podemos apoyar a nuestros hijos sin caer en excesos. Los extremos son malos, los extremos son malos. Siempre decimos hay que tratar de encontrar el punto medio, pero qué difícil es ese punto medio entre los extremos. Vamos a platicar hoy de qué te parece el cómo echarle porras a tu hijo. Ujú. Muy bien, yo soy mucho de echarle porras a mi hijo. Y me acuerdo que alguna vez en una ceremonia en Universum le dieron un premio cuando terminó la secundaria. El premio, por supuesto, se lo dedicó a su papi. Y volteó a verme en las gradas y me dijo, Ma, mi consola. Y bueno, cuando dijeron su nombre, yo aplaudí, le eché porras, Y ya cuando salimos, lo volví a felicitar. Me dijo, Ma, te dije lo de la consola, pero es que en verdad me apena muchísimo cuántas porras me echas en público. Por favor, ya la próxima vez no vayas a echar tantas porras. Lo apené. Es que, por ejemplo, tú lo apenaste en ese contexto. Yo le pregunté a un día a mi hermano, oye, Saúl, ¿no te da pena así como que de pronto verme y haciendo tanto alboroto? Y me dice, pues no, ya sé que eres así, ¿no? A él no le importaba, a él le daba igual. O al contrario, a veces de pronto me decía, oye, ¿no has ido a echarme porras? Entonces decía, así te gusta aunque no lo confieses. Pero hay otros niños, Clau, que les da miedo. Porque imagínate así la escena del niño jugando fútbol y el papá creyéndose entrenador y entonces echándole porras con así signos de interrogación porque no sabemos si son porras, pero diciéndole lo que tiene que hacer y asumiendo más un papel de coach o entrenador que realmente de porrista o de papá. Ese niño siente miedo. Entonces, O de jefe. Me ha pasado ver a algunos papás que de repente, en lugar de echar porras, entre comillas, les dicen exactamente lo que tienen que hacer como si fueran sus empleados, no sus hijos. Exacto, y justamente un entrenador y director, Bruce E. Brown, dice que los niños a menudo relacionan su valor como persona o su valor como niños con la actitud de sus padres frente a su rendimiento deportivo. Es decir, los niños piensan que los padres les gritan instrucciones porque no los creen capaces de hacer las cosas por su propia cuenta. Hoy eso está muy grave. Entonces, que cuando tú estás echándole una porra a tu hijo, desde un punto de vista muy positivo, o sea, vamos a pensar que yo te estoy echando una porra porque yo quiero que tú lo hagas bien, el mensaje que tú como hijo estás recibiendo es, mi papá cree que lo voy a hacer mal. O sea, este director dijo que en el estudio que él hizo con niños de 7 a 14 años, fue lo que encontró, que los niños cuando se encienden como con muchas porras es porque el mensaje que están recibiendo en realidad es no te creo capaz de hacerlo, ¿no? Así de, y recuerda que tienes que nadar más rápido, y recuerda hacer la abrazada así, y recuerda que tienes que salir justamente cuando escuches el silbato y el niño, ajá, sí, ya lo sé, es la 20ª vez que me lo dices. Bueno, en las mañanas suele pasarme que dejo a mi hijo en la escuela y cuando están en etapa de exámenes finales, escucho a algunos papás que les van diciendo,
Y te acuerdas de la fórmula. Por favor, que no se te vaya a olvidar la fórmula. A ver, 3 por 3. Y todavía van repasando cuando vamos caminando rumbo a la puerta de la escuela. O trajiste la calculadora, trajiste el lápiz, traes la goma. Entonces, eso, si lo vemos desde un punto de vista de niños, o sea, o como jóvenes adolescentes, es, bueno, mamá, hoy tengo examen de física. ¿En verdad tú crees que voy a olvidar el formulario y la calculadora? Y desde el punto de vista de papás, claro que lo creo, ¿no? Pero el mensaje es ese, o sea, no te siento como capaz. Entonces, de algo que puede ser divertido o recreativo o un juego, pasa a ser un martirio para los niños. Bueno, es que es toda una revelación lo que nos estás diciendo de cómo los chicos lo pueden tomar. Porque yo me pongo en el lugar de todos los papás que nos están escuchando y la mayoría estoy segura que lo hacemos en el mejor de los planes, en buena onda, por decirlo así, y que le decimos, sí traes la goma, sí trajiste el papelito que te requieren para entrar al examen, sí estudiaste, sí te acuerdas de la fórmula, porque queremos apoyarlos, pero el que nos digas que el mensaje puede ser captado completamente en el sentido contrario. Y es que claro que estoy contigo. Yo creo que un papá sano, o sea, un papá normal, un papá que entra dentro de la media, por así decirlo, no va a hacer algo para molestar al niño. No vas a hacer algo para frustrar a tu hijo, ni vas a hacer algo mala onda para tu hijo. No, creo nunca. que todos los papás que se llegan a equivocar lo hacen no siendo conscientes que se van a equivocar y con todo el cariño y todo el amor que Sin puedas duda. sentir por tu hijo. Entonces, ¿qué te parece si damos unos pequeños tips, 4 tips, para poder echarle porras a nuestro hijo desde un punto de vista más sano, si queremos verlo así, o más efectivo, ¿no? A ver, te escuchamos yo ya con pluma y papel. Uno es permitirle que sea él mismo. Y eso me refiero que algunos papás se sienten súper orgullosos y así se sienten como pavos reales, Hinchados, sí, muchísimo, sí. cuando sus hijos practican el mismo deporte que ellos, cuando eran jóvenes, ¿no? Ah, bueno. Y entonces ponen sus expectativas que son enormes sobre los hijos. Y entonces de pronto pareciera ser que el niño, además de irse a divertir y hacer lo que tiene que hacer, tiene que cubrir como esa expectativa del papá. Entonces, creo que como papás tenemos que dejar que nuestros hijos desarrollen lo que ellos quieran hacer. ¿Y cómo vamos a saberlo? Preguntándoselo. Y si los niños no tienen la respuesta, pues practicándolo. Decirle, bueno, practica fútbol, practica natación, practica esto, practica lo otro, ¿qué te gustó más? Tal cosa, ok. Y entonces ya llevarlo a que sea como una actividad dentro de su disciplina. Y también dentro de la escuela. Yo amo el álgebra. Claro, y además también, ¿sabes qué, Clau? Hacerle sentir que no importa lo que ellos elijan, tú vas a estar con él. Porque a veces el niño dice, Claro. híjole, yo quiero jugar fútbol, pero mi papá quiere que juegue béisbol. Si le digo que voy a querer jugar fútbol, se va a enojar. No, mejor le digo que voy a elegir el deporte que él quería. Eso es algo muy común. Entonces, tenemos que hacerle sentir que no importa lo que ellos elijan, está bien y estamos con ellos. 2, dejarlo aprender de sus derrotas. A nadie nos gusta perder, Clau. Se siente horrible perder, ¿no? Sin embargo, cuando perdemos y aceptamos que perdemos y hacemos como un análisis de en qué fallamos, terminamos aprendiendo muchísimo. Incluso aprendemos más cuando perdemos que cuando ganamos. Y así es la vida. Y justamente así se va a forjar un poco nuestro carácter. Entonces, sí está bien echarle porras, sí está bien dejarlo que enfrente como la derrota o el éxito, pero también necesitamos como ser su ejemplo y mantener la calma ante la derrota, ante el éxito, ante el deporte A, el deporte B o el que ellos quieran. Porque a veces creo que los papás se emocionan más, y vuelvo al ejemplo de las porras, que de pronto el deporte ya no termina siendo de los niños, termina siendo de los papás, y es el papá A peleándose con el papá B, y entonces un poco retomando el programa anterior de niños que golpean, pues qué ejemplo estamos dando como papás si nos estamos agarrando Sí, no, en la grada de Eso no no era puede penal, pasar. sí era penal. En pleno mundial, el mejor jugador del mundo ha fallado un penal. Entonces nuestro hijo puede fallar, y cuando falle y se enoje y esté triste, permitirle que sienta la emoción, pero también poder acompañarlo y decirle, ¿qué crees? Los profesionistas o profesionales también fallan, y está bien porque aprendieron. La próxima vez lo harás mejor. Claro. Eso es echarle una porra como más animosa y que tiene que ver más con el apapacho y estar más cerca de él que simplemente gritarle. Y si vas a gritarle, pues por lo menos grítale cosas positivas a tu hijo, no al hijo del
del señor de al lado, porque luego también los papás terminan gritándole a niños que no son sus niños, generando molestias en los papás que no quieren gritarle a sus hijos, por ejemplo. Oh, mucho cuidado. Es que a veces la emoción te puede llevar a estas cosas y hay que ubicarnos. Hay que más ubicar el hijo que tenemos, ubicar que somos los papás y no el entrenador, y como último punto súper importante es reconocer el esfuerzo del niño. Sin Porque duda, siempre. para nuestro hijo no va a haber nada más reconfortante que oír a su papá o a su mamá decir que lo hicieron bien. Cuando tu papá o tu mamá te dice, te quedó muy bien, me gustó mucho, lo que el hijo siente es increíble. O sea, eso debemos fomentar. No importa que nuestros hijos ya sean de 15 o 20 años, reconocer el esfuerzo, señalando lo que hicieron bien, alentarlos a que mejoren lo que no hicieron tan bien. Claro, y no estás hablando de fingir o de decir nada más porque está bien porque eres mi hijo y siempre vas a estar bien. No, siempre marcar también los errores, si no estaríamos nosotros también cometiendo una falta imperdonable de vivir en la mentira con nuestros hijos. Nos tenemos que despedir, pero yo les voy a recomendar un curso que da Miss Merab para que sus hijos les echemos porras, pero desde acciones concretas y que les demos herramientas que les vayan a servir. Por ejemplo, un curso para el examen de Comipems. Nuestro famoso curso del examen del Comipems, que ya arranca de este lunes en 8, cuando arrancamos todas las actividades. El 29. El 29 de abril. Justo hay una psicóloga que se llama Yvonne Klein y ella dice que el aprendizaje proviene de la emoción. Entonces, este curso, además de tener o contener todos los temas a aprender o a estudiar, también viene una parte que la da Israel Valderas, que tiene que ver con controlar estos nerviosismos, controlar lo que yo siento en el momento del examen. Ñáñaras, el estómago vacío. Él es especialista en las emociones, entonces creo que hicimos un buen equipo al combinar lo que aprendo y lo que siento. ¿A qué teléfono pueden llamar? Al 5259-9295. Perfecto, 5259 9295. Ese es nuestro teléfono. Pues muchísimas gracias, Miss Merab. Gracias a ti, Clau. Y también nos gustaría platicarle a todos los preguntones que nos están escuchando que el 28 de abril, también Dentro de un una día semana. muy cerquita del Día del Niño, vamos a estar precisamente celebrando el Día del Niño desde Universum. Así es que los esperamos ese día. Pero no dejamos ir a Rosanela. Claro que no la vamos a dejar ir porque todavía hay más preguntas de nuestros preguntones. Mitzi. ¿Por qué se recomienda leer un cuento a los niños antes de dormir? Uy, esa es muy buena pregunta porque es muy, muy buena costumbre. Yo me acuerdo que lo hacía con mis hijas cuando eran chiquitinas. Y tiene un sentido muy importante. Una, porque te pone a pensar en cosas lindas o en cosas que tienen que ver con el libro y olvidar un poco todo lo que pasa en la realidad. Te mete en otra realidad, que es la realidad de los libros, que siempre es agradable. Y dos, porque tus sueños van a ser más bonitos. Si lees cosas lindas en la noche y si te lee tu mamá, mejor. Te va a arrullar su voz, Sí. que también es importante, el Sí. sonido que puede tener, Los las humanos somos intenciones. la única especie que contamos cuentos. Y eso es muy importante, porque los demás, las mamás de todas las especies animales son súper cuidadosas y lindas mamás, pero nosotros tenemos la posibilidad de contar cuentos, cosa que ninguna otra especie tiene, entonces hay que aprovecharlo, Contar nuestras historias, contar sin duda. nuestras historias. Hemos estado rodeados de preguntonas Usan como diccionarios Jimena, que son muy buenos también. como Julia, como Alenka, como Mitzi, como Diego, que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Sí. A Por Jimena. supuestísimo a Rosanela, maestra Rosanela Álvarez, de nuevo, gracias por No, contestar. muchísimas gracias a nuestras ustedes, no saben preguntas. cómo me encantan los niños. Les agradecemos muchísimo a todos los preguntones que nos escucharon en este programa que se llamó Preguntamos.